Buen día, chicos. Hoy vamos a ver dentro de la unidad de materiales el práctico Ulises, en el cual vamos a analizar los costos de adquisición, el cálculo de la cuota de costo de adquisición, vamos a determinar el valor de ingreso de una compra y vamos a calcular y analizar los desvíos en los costos de adquisición utilizando presupuesto rígido y presupuesto flexibilizado. Para eso vamos a leer primero que nada el enunciado. Dice, Ulises ha presupuestado comprar en el mes de octubre 7.500 kilos del único insumo que procesa. Los datos relevantes de los últimos 2 meses figuran en el cuadro adjunto. El precio de compra se calculó en 27 pesos por kilo. Y acá tenemos los costos abiertos en los meses de agosto y septiembre y clasificados en costos variables, ¿sí? 1.625 pesos para agosto y 2.300 para septiembre. Semivariables, 1.000 en agosto y 1.324 en septiembre. Semifijos, 720 y 1.037. Fijos, 1.004 para cada mes. Y las compras reales en dichos meses, que fueron 6.500 kilos en agosto y 9.200 kilos en septiembre. Los costos semifijos se calculan en 500 pesos para los primeros 3.000 kilogramos de compra, más un 20% acumulativo cada 2.000 kilogramos adicionales de compra. En el mes, la empresa efectuó una compra real de 7.200 kilos a 26,50 más el IVA del 21% al contado y sus costos de compra fueron de 4.800 pesos. Tarea a realizar: determinar la cuota de costos de compra, determinar el valor de ingreso del material y calcular y analizar los desvíos de costos de adquisición mediante presupuesto fijo o rígido y presupuesto flexibilizado. ¿Qué estamos queriendo hacer en costos? En costos que estamos queriendo calcular justamente el costo de nuestro producto. Y para ello tenemos que calcular el costo de los factores que intervienen en nuestro producto, ¿sí? De cada uno de los factores. Ahora estamos trabajando en el primero de los factores, en el primero de los elementos, en materiales, ¿sí? El costo de materiales se compone, lo hemos visto en las unidades anteriores, de un componente físico por un componente monetario. En este momento nos estamos ocupando de este último, del componente monetario. Y dentro del componente monetario estamos queriendo calcular el valor de ingreso. ¿Cuál es el valor de ingreso de nuestros materiales? El valor de ingreso de nuestros materiales está formado o está compuesto por el valor de contado que nosotros le pagamos a nuestro proveedor, al proveedor de cada uno de los materiales, con más todos aquellos gastos necesarios, ¿sí? Tal cual vieron ustedes en contabilidad, ¿sí? Que cualquier activo, el valor de ingreso de cualquier activo está conformado por su valor de contado, más todos aquellos gastos necesarios para que ese bien esté en el activo de nuestra empresa listo para ser utilizado. Esto no es ni más ni menos que lo mismo, ¿sí? Valor de contado con más todos los gastos necesarios para que ese bien esté en nuestro almacén listo para ser utilizado. Entonces, ¿sí? Valor de contado sería el importe neto de la compra, o sea, sería la factura de nuestro proveedor, neto de qué? Neto de intereses y de cualquier otro componente financiero implícito o explícito, ¿sí? Neto también de descuentos, bonificaciones, rebajas, neto de impuestos recuperables, por ejemplo, el IVA en el caso de un responsable inscripto, las percepciones de ingresos brutos, que son recuperables en la liquidación mensual, ¿sí? Neto de envases que tengan valor de recupero. Todo este tema de bonificaciones, envases, descuentos, lo vamos a ir viendo en los sucesivos prácticos que vamos a ir viendo. Este es introductorio, ¿sí? Pero bueno, neto de todos estos conceptos, valor de contado, neto de intereses, descuentos, bonificaciones, impuestos recuperables, ¿sí?
¿Qué otro valor o qué otro concepto integra el valor de ingreso? Aquellos impuestos a cargo del comprador que no sean recuperables. Por ejemplo, no sé, un gasto de exportación, ¿sí? O un impuesto a la exportación. El IVA si nuestro sujeto fuese un monotributista y no lo puede recuperar, ¿sí? También debemos incluir los gastos de transporte, seguros, fletes de compra, ¿sí? Gastos de importación, algún gasto de control de calidad, gastos de carga y descarga, algún acarreo, el seguro, sí, el seguro de la compra que está a cargo de el comprador desde el domicilio del proveedor, ¿sí? Hasta nuestra fábrica. Lo mismo el transporte y el flete, siempre estamos hablando que esté a cargo de el comprador. ¿Sí? Si lo trae el proveedor a cargo de él, obviamente que no va a ser un costo para nosotros. Y cualquier otro gasto que tengamos que efectuar hasta tener esa mercadería, ese bien, en el almacén listo para ser utilizado por la fábrica. Todos esos conceptos forman parte del costo del material. Entonces, como forman parte del costo del material, todos estos conceptos debemos cargarlos, ¿sí?, a ese costo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la utilización de la cuota de costos de adquisición. ¿Y qué es una cuota de costo de adquisición? Bueno, una cuota, como su nombre lo indica, es una parte, ¿sí?, que nosotros vamos a ir agregando cada vez que compramos los materiales en concepto de esos costos de adquisición, ¿sí? ¿Cómo calculamos esta cuota? La cuota de costo de adquisición va a ser igual, por un lado, a los costos de adquisición presupuestados, es decir, todos aquellos costos que dijimos que vamos a incurrir en el momento de la compra, ¿sí? Dijimos que eran los seguros, los fletes, ¿sí? Y todos aquellos gastos o costos necesarios para poder comprar y dejar nuestro producto en el almacén listo para ser utilizado. Todos esos costos los vamos a presupuestar y la sumatoria de todos esos costos de adquisición presupuestados los vamos a dividir por el nivel de compras que nosotros presupuestamos que vamos a tener en el periodo en cuestión, ¿sí? Este nivel de compras lo vamos a medir podemos medirlo en unidades, si estamos comprando un solo producto o algunos productos que son muy similares entre sí, ¿sí?, en cuanto a sus características y en cuanto a sus gastos de acarreo, o bien, como normalmente lo hacemos, el nivel de compras lo vamos a medir en pesos de compras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para poder calcular esta cuota de costo de adquisición, lo primero que tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener trabajado es el tema de la variabilidad de los costos de adquisición. Debemos clasificar nuestros costos de adquisición según su variabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fijos, variables, semifijos y semivariables. Una vez que los tenemos clasificados, tenemos que ponerlos en condiciones para ser utilizados, ¿sí? Por ejemplo, a los semivariables debemos segregarlos en su porción variable y su porción fija, ¿sí?, utilizando para eso el método que vimos en la unidad 2 de punto alto y punto bajo. En el caso de los semifijos, debemos plantear los distintos rangos para poder elegir en el rango que vamos a situarnos según nuestro nivel de compras presupuestado. Y debemos expresar todos los costos a los valores que permanecen constantes. En el caso de los costos fijos los vamos a llevar a valores totales y en el caso de los variables a valores unitarios. Una vez que trabajamos todo el tema de los costos de adquisición presupuestados, vamos a trabajar también el nivel de compras presupuestados. Debemos calcular las compras que presupuestamos para el periodo en cuestión, ¿sí? Y esas compras pueden estar expresadas en unidades, cuando dijimos que trabajábamos con un único material, o bien en pesos de compras, que es lo más habitual cuando tenemos varios materiales distintos entre sí. El enunciado nos daba ciertos datos relevantes, ¿sí? Los costos ya clasificados, ¿sí? Ese trabajito ya lo hicieron, ¿sí? Ya está clasificado, ¿sí? Variables y semivariables, fijos y semifijos. Y también nos da el nivel de compras reales. Todo esto expresado los datos están todos dados para los meses de agosto y de septiembre. En base a estos datos relevantes, nosotros vamos a presupuestar nuestros costos del mes de octubre,
¿sí? Y el nivel de compras presupuestado para el mes de octubre ya nos lo dan, ¿sí? Para el mes de octubre se presupuestó comprar 7.500 kilos del único insumo que procesa. Esto es muy sencillo, es un práctico introductorio. Entonces vamos a usar, ¿sí?, los datos reales de los meses de agosto y septiembre en cuanto a los costos para poder proyectar, ¿sí?, presupuestar los costos de octubre, y ya tenemos dado el dato de la compra presupuestada para el mes de octubre, 7.500 kilogramos. Entonces, en base a estos datos que nos dieron, vamos a ir trabajándolos e intentando presupuestar los costos de compra del mes de octubre. Vamos a empezar con los costos variables. Nos dan los siguientes datos. Nos dice que en el mes de agosto, ¿sí?, el costo variable fue de 1.625 pesos, cuando la compra real fue de 6.500 kilos. Mientras que en el mes de septiembre los costos variables totales fueron de 2.300 pesos y la compra real fue de 9.200 kilos. Acá tenemos, ¿sí?, dos costos variables expresados a valores totales. Recuerden que nosotros habíamos visto en la unidad 2, cuando trabajamos con variabilidad, que lo conveniente es siempre llevar nuestros costos a los valores o a la unidad de medida en la cuales permanecen constantes en el tiempo. En el caso de los variables dijimos que era el variable unitario, en el caso de los totales, en el caso de los fijos, perdón, eran los totales. Entonces vamos a calcular nuestro variable unitario. ¿Cómo calculamos nuestro variable unitario? Bueno, en cualquiera de los dos puntos podemos calcularlo. Tanto si hacemos en el mes de agosto 1.625 pesos dividido los 6.500 kilogramos de compras, o bien en septiembre 2.300 dividido 9.200, en ambos casos nos da que el costo variable unitario es de 0,25 por kilo, 25 centavos por kilogramo comprado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros durante los meses de agosto y septiembre incurrimos en 25 centavos de costos variables por cada kilo de material comprado. ¿Sí? Esos fueron los costos variables de adquisición. Por otro lado, en la otra punta, en el otro extremo, tenemos los costos fijos. Fíjense que el enunciado nos dice, ¿sí?, para el mes de agosto, 1.004 totales, y para el mes de septiembre, 1.004 totales. ¿Sí? Eso es lo correcto, ¿sí? Así debería ser. Ya están expresados a valores totales y el costo fijo total tiende a permanecer en el tiempo. Entonces ya lo tenemos expresado como nosotros queremos, en totales. Luego tenemos nuestros costos semivariables. ¿Se acuerdan cuáles eran los semivariables? Eran aquellos costos que contenían dentro del mismo una porción fija y una porción variable. Lo vimos en la unidad 2 de clasificación. ¿Sí? ¿Qué hacíamos entonces? Teníamos nosotros que segregar, ¿sí?, el componente o la parte fija de la parte variable para luego poder analizarlas, planificar, tratarlas, presupuestarlas. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos esa segregación? Utilizábamos un método llamado punto alto, punto bajo. ¿Sí? Teníamos que tomar dos puntos, uno que hacía de alto y uno que hacía de bajo, ¿sí? Por lo menos teníamos que tener 2 puntos. ¿Sí? En este caso tenemos 2 puntos, ¿sí? Por un lado tenemos el mes de agosto. En el mes de agosto, cuando el nivel de compras fue de 6.500 kilos, el semivariable fue de 1.000 pesos. Y por otro lado tenemos el mes de septiembre, que cuando el nivel de compras fue de 9.200 kilos, el semivariable fue de 1.324 pesos. ¿Sí? Entonces, septiembre con 9.200 kilos es el punto más alto, y agosto con 6.500 kilos es el punto bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos por un lado la diferencia en los niveles de actividad. 9.200 menos 6.500 me da una diferencia, una variación de 2.700 kilos en los niveles entre un punto y otro. Y por otro lado calculábamos las diferencias en los costos. En este caso da 324 pesos. Con esos datos podíamos calcular la porción variable. Hacíamos diferencia en los costos, 324, dividido diferencia en los niveles, 2.700, y nos da que la porción variable contenida dentro del semivariable es de 12 centavos por kilogramo comprado.
En base a este dato, o usando este dato, podemos calcular por diferencia la porción fija. Nos paramos en cualquiera de los dos puntos, en este caso yo lo hice sobre el punto alto, y hacemos el costo total, 1.324, menos la porción variable, o sea, 9.200 kilos por 12 centavos por kilo, que es nuestro variable, ¿sí? Por diferencia obtenemos la porción fija. Y lo corroboramos siempre en el otro punto, para por las dudas, ¿sí? 1.000, que sería el costo total en el punto bajo, menos 6.500 por 12 centavos, nos tiene que dar también 220 pesos. Ahí segregamos y tenemos por un lado lo variable, los 12 centavos, que ahora vamos a ver que lo vamos a sumar al resto de los costos variables que habíamos calculado antes, y por otro lado los 220 fijos, que van a formar parte de los costos fijos presupuestados. Con respecto a los semifijos, ¿qué teníamos que hacer? ¿Sí? Los semifijos eran aquellos que se movían como por rangos, ¿sí? Tenemos que justamente calcular esos rangos. ¿Y qué nos decía? Los costos semifijos se calculan en 500 pesos para los primeros 3.000 kilos de compras, ¿sí? O sea que cuando nuestro rango de actividad se ubica entre 0 y 3.000 kilogramos de compra, los costos semifijos son 500 pesos durante todo ese rango, ¿sí? Da lo mismo que yo compre 1 kilo o que compre 2.999 kilos o 3.000 kilos. Siempre son 500 pesos el costo fijo de todo ese intervalo. Y luego dice que cada 2.000 kilos adicionales de compra, el costo se va incrementando en un 20% acumulativo. O sea, entre 3.001 y 5.000 kilos, o sea, un rango de 2.000 kilogramos más, se va a incrementar en un 20% acumulativo. Eso sería 500 por 1,20 nos da 600 pesos. ¿Sí? Cuando se incrementa en 2.000 kilos más, o sea, de 5.001 a 7.000, el costo sería 720, o sea, 600 por 1,20. Cuando vamos de 7.001 a 9.000, 864, o sea, un 20% acumulativo más de los 720, sobre los 720. Cuando vamos en 2.000 kilos más, ¿sí? O sea, hasta 11.000 llegamos, 1.037 y así sucesivamente. Yo lo voy a cortar acá porque, bueno, hasta ahí es lo que necesito, pero así seguiría. Y lo que tenemos que pensar ahora es en qué rango nos ubicaríamos. Dice que en el mes... en el mes de octubre la empresa presupuestó comprar 7.500 kilos del único insumo que procesa. Entonces, ¿en qué rango va a estar? Y va a estar en el rango, ¿sí?, entre 7.001 y 9.000 kilos, o sea, 864 pesos del costo semifijo. Estos 864 pesos ya para este nivel de actividad se transforman en un fijo que lo vamos a adicionar o lo vamos a sumar al resto de los costos fijos que estamos obteniendo. Y entonces vamos a proceder a realizar el primero de los incisos que nos decía que determinemos la cuota de costos de adquisición o costos de compra. Dijimos hace un par de diapositivas atrás que nuestra cuota va a ser igual a los costos de adquisición presupuestados dividido el nivel de compras presupuestado, ¿sí? Los costos de adquisición presupuestados los estuvimos trabajando recién. Por un lado tenemos los costos variables, ¿sí?, que los trabajamos en unitarios. 25 centavos eran los variables propiamente dichos, más 12 centavos de los variables del semivariable. En total tenemos 37 centavos de variables unitarios. Y por otro lado los fijos totales. 1.004, que era el fijo propiamente dicho, más 220, que era el fijo contenido en el semivariable, y 864, que era el rango que nos tocaba a nosotros de los costos semifijos, ¿sí? Para nuestro nivel de actividad presupuestado dijimos que el costo era 864 pesos. En total, los tres costos fijos sumados dan 2.088, ¿sí? Por otro lado, tenemos que calcular el denominador de la cuota, que realmente en este caso ya nos viene dado, que sería el nivel de actividad presupuestado, o sea, 7.500 kilos. Con estas dos cosas ya estaríamos en condiciones de calcular la cuota. En el numerador, los costos de adquisición presupuestados, en el denominador, el nivel de actividad presupuestado. Ustedes vieron en la teoría que tenemos dos formas de presupuestar. Realmente tenemos tres, pero en costos vemos o trabajamos con dos.
¿sí? La otra forma la vamos a ver en gerencial dentro de algunos años. Una de las formas o uno de los métodos de presupuestación sería utilizando el presupuesto rígido, ¿sí? Ustedes no me voy a meter mucho en este tema porque lo ven en la teoría, pero el presupuesto rígido, dentro de sus características, lo que teníamos era que no segregaba los costos en fijos y en variables, ¿sí? Si bien nosotros ya lo tenemos segregado porque el ejercicio está planteado para que lo podamos hacer de los dos modos, cuando nosotros estamos trabajando en un presupuesto rígido, realmente nosotros tenemos un monto total de costos presupuestados, en este caso 4.863 pesos, y no tenemos, no sabemos, no podemos, no queremos o vaya a saber qué, abrirlos en fijos y en variables. O sea, esta apertura 2.755 pesos de costos variables y 2.088 pesos de costos fijos no lo tenemos calculado. En otro orden de cosas que no se los aclaré, ¿de dónde salen estos 2.775 pesos? No es ni más ni menos que los 37 centavos del variable unitario multiplicado por el nivel de actividad presupuestado, por 7.500. O sea, si hacemos 7.500 por 0,37, nos dan esos 2.775, que serían los costos variables presupuestados totales. Sumamos los dos, ¿sí? Y sería el costo de adquisición presupuestado total para el mes de octubre. ¿Cómo calculamos la cuota? Hacemos estos costos presupuestados, los 4.863, dividido 7.500, que es el nivel de actividad presupuestado, las compras presupuestadas. Y nos da 0,6484. ¿Qué es eso? Nuestro nivel de actividad está expresado en unidades, en kilogramos de compras. Entonces, esos 64,84 centavos son lo que nosotros le vamos a adicionar a cada kilo comprado, ¿sí? Esta cuota calculada en unidades, o en este caso en kilos, se aplica a los kilos comprados. O sea, cada kilo que yo compro, además de su valor de compra, que era 20 y pico de pesos, le vamos a adicionar estos casi 65 centavos en concepto de costos de adquisición. Cuando estamos trabajando en un presupuesto flexibilizado, que es el mejor si nosotros podemos hacer esta apertura, ¿sí? Siempre que nosotros podamos abrir en fijo y en variable y no les diga el enunciado lo contrario, vamos a trabajar con el flexibilizado, ¿sí? Que es el mejor, el que más datos nos da, el que mejor análisis nos permite hacer. En ese caso vamos a tener, por un lado, los costos de adquisición presupuestados variables, que dijimos que eran a valores unitarios 37 centavos, y por otro lado los costos de adquisición presupuestados fijos, que eran 2.088. Con eso podemos calcular la cuota. La cuota total van a ver que es la misma, pero lo que varía o lo que cambia, lo que se modifica es que vamos a obtener una cuota variable y una cuota fija. En este caso, la cuota variable ya la tenemos dada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese costo variable que ya está expresado, ¿sí? En unitarios, ¿sí? A kilos de material comprado, ¿sí? Esos 0,37 son 37 centavos por kilo de material que vamos a comprar, ¿sí? Ya la tenemos en unitarios, ¿sí? Si la tuviéramos en totales, si el dato que nosotros tuviéramos fueran los 2.775 pesos, ¿qué tendríamos que hacer? Dividirlos por los 7.500 kilos, que sería la compra presupuestada, y vamos a llegar a los mismos 37 centavos. Con respecto a la fija, no, acá sí tenemos que calcularlos. ¿Por qué? Los 2088 que tenemos calculados son totales. Entonces tenemos que dividirlo por los 7.500 kilogramos presupuestados y vamos a llegar a los 0,27, casi 28 centavos por kilogramo comprado. La suma de la cuota fija más la cuota variable nos da la cuota total, de igual modo, ¿sí?, que lo hubiéramos podido calcular desde los valores totales tal cual lo hicimos con el rígido. Fíjense que son, obviamente, exactamente iguales las cuotas. Lo que cambia es que en el flexibilizado yo tengo una apertura en cuota fija y cuota variable que en el rígido no la puedo hacer. El segundo inciso nos pedía que calculemos o determinemos el valor de ingreso del material. Dijimos que el valor de ingreso del material, ¿a qué iba a ser igual? Al valor de contado de nuestro proveedor, ¿sí? Por ahí nos decía, en el mes la empresa efectuó una compra real de 7.200 kilos a 26,50 más el 21% de IVA al contado. Fíjense, varias cosas a tener en cuenta.
Siempre el valor de ingreso es en función al material o a la compra real, no a la presupuestada, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la compra real, 7.200 kilos. Nos dice que el proveedor nos lo factura a 26,50. Bien, este es el valor que nos factura el proveedor. Y por otro lado nos dice que ese valor es de contado. Genial. Si este valor fuera con algún interés, tanto implícito o explícito, nosotros tendríamos que detraer ese interés para llegar al valor de contado. Bien, valor de contado. Dijimos neto de intereses, neto de bonificaciones, descuentos, envases, bueno, y las cosas que vamos a ir viendo en función en los distintos prácticos, no los tenemos en este momento, pero también dijimos que iba a ser neto de impuestos recuperables. Y fíjense, acá nos dice que el proveedor nos lo factura 26,50 más el 21% de IVA. Salvo que alguien nos indique lo contrario, siempre vamos a suponer que estamos trabajando con responsables inscriptos, que es lo más normal, sobre todo en empresas que fabrican o que tienen un tamaño medianito para arriba, ¿sí? Si tienen dudas, lo consultan, pero en general vamos a suponer, si ustedes retiran el IVA, no lo consideran, salvo que el enunciado les diga, ojo, estamos con un monotributista, si no se los dicen así, siempre partimos de la base que, ¿sí?, estamos en responsable inscripto y que el IVA no es costo para nosotros, ¿sí? Eso métanselo en su memoria, ¿sí? El IVA no es costo, excepto que yo sea un monotributista o un exento, ¿sí? Pero si no, no es costo. Bueno, entonces, valor de contado, 7.200 kilos, que es la compra real, multiplicado por el precio de contado del proveedor, sin IVA, nos da 190.800. ¿Dijimos que es el valor de ingreso? No, dijimos que el valor de ingreso era el valor de contado, neto de intereses y demás cosas, neto de impuestos recuperables, con más todos los gastos necesarios. Y todos esos gastos necesarios para la compra, que lo llamábamos costos de adquisición, como dijimos que lo tratábamos, por intermedio de la cuota. Y la cuota la acabamos de calcular, entonces la vamos a usar. Le vamos a agregar a ese valor de compra, esos 190.800, lo que llamamos los costos de adquisición aplicados. ¿Qué serían? En nuestro caso, esa cuota, ¿se acuerdan que la habíamos calculado en unidades, en kilogramos de compras? Entonces, si yo compré 7.200 kilogramos, ¿sí?, le voy a aplicar esa cuota a los 7.200 kilogramos. 7.200 por 0,6484, que era nuestra cuota total, nos da los costos de adquisición aplicados para esa compra, o sea, 4.668,48. Y ese va a ser nuestro valor de ingreso, la sumatoria de las dos cosas, ¿sí?, del valor de contado con más los costos de adquisición aplicados. 195.465,48 sería nuestro valor de ingreso. Si quisiéramos calcular el costo unitario, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir esos 195.465 dividido los 7.200 kilos y nos estaría dando el costo unitario, ¿sí?, de cada uno de los kilos que ingresan en nuestra empresa, en nuestro almacén. Y el tercer inciso nos pedía que calculemos y analicemos los desvíos de costo de adquisición mediante presupuesto fijo o rígido y presupuesto flexibilizado. Primero que nada, lo que tenemos que calcular es nuestro desvío, nuestra variación en los costos de adquisición. ¿Y cómo hacemos eso? Por un lado, nosotros tenemos los costos de adquisición aplicados, que son los que fuimos calculando a medida que fuimos comprando, ¿sí? En cada una de las compras reales, en este ejemplo que es muy sencillo, tuvimos una sola, pero normalmente en una empresa tenemos varias compras en el mismo periodo, en el mismo mes. A todas las compras reales, nosotros le fuimos calculando la cuota o le fuimos cargando la cuota de costos de adquisición, la cuota presupuestada. Entonces, de multiplicar las compras reales por la cuota presupuestada, fuimos, ¿sí?, reuniendo, fuimos sumando ahí mismo los costos de adquisición aplicados. La sumatoria de todas esas, en cada una de esas compras, de esos costos de adquisición, nos da a fin de mes, ¿sí?, nuestros costos de adquisición aplicados del mes. Por otro lado, tenemos los costos de adquisición reales. ¿Qué son los costos de adquisición reales? Son la sumatoria de todos los costos reales del periodo. Cada vez que nosotros compramos, ¿sí?, seguramente vino la factura del flete, ¿sí?, todos los meses nosotros, o cada vez, depende de cómo lo tengamos contratado, tenemos nuestro seguro de la mercadería en tránsito,
vamos a tener, no sé, el sueldo del encargado de compras, los gastos el área de la empresa que está dedicada a comprar, ¿sí? Teléfono, papelería, los gastos de la gente que hace el acarreo, y todos aquellos costos que nosotros dijimos que formaban parte de los costos de adquisición, que eran todos aquellos costos o gastos de compra necesarios para que nuestro bien llegue a la empresa, ¿sí? Esos son los reales. Nosotros todos los reales vamos a ir teniendo, independientemente que nosotros a las compras les vayamos cargando los costos de adquisición mediante cuota, por otro lado van a venir llegando todas las facturas, ¿sí? Recuerden que nosotros nuestra cuota la calculábamos, la trabajábamos en presupuestado, ¿para qué? Para no tener que esperar a fin de mes o vaya a saber, ¿sí? Cuando tenemos todos esos datos para luego poder decir, ah, la compra del día 2 de septiembre me faltó agregarle, ¿sí? Su proporcional de flete. ¿Sí? Resulta que por ahí el material, no sé, ya está, ya lo consumimos, ¿sí? Nosotros necesitamos las cosas antes, en tiempo real, ¿sí? En el momento. Entonces, ¿qué hacemos? Presupuestamos para poder aplicar y luego, cuando va llegando todo lo real, ¿sí? Nos encontramos con un lado los costos aplicados y por otro lado los costos reales, ¿sí? Y a esos los tenemos que comparar. ¿Sí? Vamos a comparar la sumatoria de los aplicados con la sumatoria de los reales y de ahí vamos a obtener si tuvimos una subaplicación o una sobreaplicación. ¿Qué quiere decir? Subaplicación, aplicamos de menos, ¿sí? Al finalizar el mes sumamos todos nuestros costos de adquisición aplicados y resulta que nos quedamos cortos, ¿sí? Aplicamos de menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los reales fueron mayores. O podemos tener una sobreaplicación. La sumatoria de nuestros costos aplicados superó a los costos reales. Entonces estamos ante una sobreaplicación. En cualquiera de los dos casos vamos a calcularla y luego vamos a analizarla. En nuestro ejemplo, ¿sí? En el ejemplo que estamos viendo, en Ulises, ¿sí? La variación total, ¿cómo la calculamos? Por un lado tenemos los costos de adquisición aplicados. Sencillo, tuvimos una sola compra, ¿sí? Dijimos que los costos de adquisición aplicados para esa compra habían sido 4.668,48. Y por otro lado, el enunciado nos dice que los costos de compra reales fueron de 4.800 pesos. Fíjense, acá nosotros aplicamos, ¿sí? 131,52 menos que lo que terminó siendo la realidad. O sea, tenemos aplicados menos reales, que tenemos una subaplicación. Aplicamos de menos. Esa subaplicación, ¿sí? ¿Sí? Que es una variación desfavorable, ¿sí? La podemos analizar de dos maneras. Lo podemos analizar mediante un presupuesto rígido, si así estuviésemos trabajando, o mediante un presupuesto flexibilizado. ¿Recuerdan cuando calculamos las cuotas? Cuando trabajábamos con presupuesto rígido, nosotros teníamos una sola cuota, no abríamos nuestros costos presupuestados en fijos y en variables. La primera variación, ¿sí? Que vamos a calcular para analizar este desvío total, esta subaplicación total, es la variación presupuesto. En la variación presupuesto nosotros lo que comparamos, ¿sí? Es en cuánto nosotros no fuimos, en cuánto la pifiamos, en cuánto la erramos en el cálculo del numerador de la cuota, de los costos. Vamos a mirar los costos de adquisición y vamos a comparar, por un lado, los costos presupuestados, que eran 4.863, con los costos reales, que eran 4.800. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En este caso nosotros vemos que presupuestamos 63 pesos de más, o sea, en principio diríamos buenísimo, nuestros costos reales fueron inferiores a lo que presupuestamos, genial, ¿sí? Gastamos 63 pesos menos y eso es favorable, ¿sí? En un presupuesto rígido eso es lo que nosotros vemos, presupuestamos 4.863 y la realidad indicó 4.800. En el presupuesto rígido nosotros no nos vamos a abrir en lo variable y en lo fijo, o sea que a simple vista esto es algo favorable. Y vamos a analizar también la variación capacidad. En la variación capacidad nosotros ¿qué hacemos? Comparamos por un lado los niveles de compra. O sea, la variación capacidad lo que nos indica a nosotros es en cuánto no fuimos efectivos en el cálculo del denominador de la cuota. O sea, nosotros presupuestamos trabajar o comprar 7.500 kilos y compramos 7.200. O sea, no fuimos muy eficientes, ¿sí? Compramos 300 kilos de menos. Nosotros habíamos previsto y habíamos puesto a disposición de la compra,
¿sí? Para poder comprar 7.500 kilos, estábamos preparados para comprar 7.500 kilos y resulta que compramos 300 kilos de menos. O sea, eso a simple vista ya nos da la idea de que fuimos ineficientes, ¿sí? Tuvimos una ociosidad de 300 kilos. Entonces lo que hacemos primero nosotros es comparar los dos niveles de compras, el presupuestado con el real. Y obtenemos que fuimos ineficientes o tuvimos una ociosidad de 300 kilos. Como 300 kilos a nosotros no nos permite comparar ni medir nada, porque no podemos determinarlo en kilos, ¿qué hacemos? Siempre lo tenemos que monetizar y para monetizarlo lo vamos a multiplicar por la cuota. Recuerden que estamos en presupuesto rígido y en presupuesto rígido solo tenemos una sola cuota, la total. Entonces vamos a multiplicarlo por la cuota total. Decimos, bueno, esos 300 kilos de ineficiencia o de ociosidad que tuvimos, la multiplicamos por los 0,6484 pesos por kilo y nos da una variación de 194,52 desfavorable. La sumatoria de ambas variaciones nos tiene que dar igual a la variación total. En este caso, fíjense, tenemos por un lado la variación capacidad, que tiene signo desfavorable, y por otro lado la variación presupuesto, que tiene un signo favorable. ¿Qué hacemos? Las restamos y hacemos 194,52 menos 63 y nos da 131,52 desfavorable, porque es la mayor, que coincide con la variación total que calculamos en el punto anterior. Por otro lado, también nos pide que analicemos, hagamos el mismo análisis, pero utilizando el presupuesto flexibilizado, que dijimos que era el mejor, el que abría los costos o segregaba los costos en variables y fijos, y del cual teníamos dos cuotas, la fija y la variable. La variación total es siempre la misma, ¿sí? Lo que es aplicados menos reales, eso no cambia independientemente del presupuesto que estemos utilizando. Lo que cambia es el análisis de esa variación. Vamos a tener también dos variaciones, la presupuesto y la capacidad. La diferencia es que se calculan distinto. ¿Qué es la diferencia? Se ajustan a nivel real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos cuotas y vamos a trabajar el presupuesto ajustado a nivel real. Justamente eso es la flexibilización. ¿Sí? Por un lado tenemos los costos presupuestados. ¿Sí? Los costos presupuestados los vamos a, en vez de trabajar con costos presupuestados como hicimos en el punto anterior, vamos a trabajar con los costos presupuestados pero ajustados a nivel real. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el punto anterior nosotros habíamos dicho, habíamos ajustado nuestros costos y no habíamos ajustado nuestros costos, y habíamos dicho que los costos presupuestados eran 4.863. Lo habíamos comparado con el real y habíamos dicho, buenísimo, tuvimos una variación positiva. Pero en este caso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ajustarlo a nivel real. Y vamos a decir, bárbaro, 4.863 era el presupuesto para comprar 7.500. Pero nosotros, ¿compramos 7.500? No, compramos menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustarlo a ese nivel de compra real. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar o a segregar nuestros costos en fijos e invariables. Y vamos a decir, bueno, lo fijo es fijo, ¿sí? No importa que compramos 7.500, 7.200, 8.000 o lo que hayamos comprado. Nosotros siempre vamos a incurrir o deberíamos incurrir en 2.088 pesos de costos fijos, ¿sí? Pero sí cambia lo variable. ¿Por qué? Porque lo variable no era un número 2.700 y pico, no lo tengo ahora en este momento, pero no era ese número cerrado. ¿Qué era? Eran 37 centavos por kilo. Entonces, 37 centavos por 7.500 nos convertía en ese costo variable total, ¿sí? Pero si ahora estamos ante un nivel de actividad menor, ese costo variable total tiene que ser menor, lo tenemos que ajustar. Entonces, ¿qué hacemos? 7.200 kilos por 37 centavos por kilo y ajustamos nuestro presupuesto a la realidad, ¿sí? Entonces, el presupuesto cambia de 4.863 a 4.752. Fíjense cómo baja el costo presupuestado. ¿Por qué? Porque tenemos menor nivel de actividad que el presupuestado. A ese costo presupuestado ajustado lo comparamos con el real. Y fíjense cómo cambian los tantos. ¿Sí? En el presupuesto rígido, nosotros en esta variación habíamos obtenido una variación favorable. ¿Por qué? Porque si nosotros no ajustábamos nada, ¿sí? Lo real había sido menor, decíamos buenísimo, pero realmente había sido menor ¿por qué? Porque también habíamos comprado menos, ¿sí? Era lógico que fuera menor. Ahora, ¿fue tan menor como debería haber sido? No, fíjense que no, ¿sí? Realmente fue 48 pesos mayor a lo que debería haber sido, ¿sí? Entonces esta variación es desfavorable.
Y por otro lado tenemos la capacidad. En la capacidad volvemos a comparar los mismos dos niveles, ¿sí? Obviamente, compras presupuestadas 7.500, compras reales 7.200, ociosidad 300 kilos, ¿sí? Ahí ya sabemos que esa variación va a ser desfavorable. ¿Por qué sabemos que va a ser desfavorable? Porque compramos menos y al comprar menos aplicamos de menos nuestros costos, ¿sí? Nosotros dijimos que a cada costo le íbamos a dar, ahí está la cuota, ¿sí? 27, 28 centavos en concepto de costos fijos a cada kilo comprado, ¿sí? Y resulta que, ¿pero por qué le íbamos a dar 28 centavos? Porque habíamos previsto comprar 7.500 kilos. Si yo a cada kilo comprado le doy 28 centavos para 7.500, ¿qué hacía? Repartía, ¿sí? Asignaba todos mis costos fijos, los 2.088. Pero sin embargo compramos de menos, entonces fuimos dándole 28 centavos, 28 centavos, 28 centavos a cada uno de los 7.200 kilogramos comprados, pero llegado el final del mes nos dimos cuenta, uy, compramos 300 kilos de menos. Entonces, ¿qué pasó? 300 kilos por 28 centavos, ¿sí? Hay costos fijos que no los asignamos a nadie. Nos sobraron costos fijos. 83,52 fueron los costos fijos sin asignar a nadie. Eso es una variación desfavorable. Tenemos una ociosidad y esos costos fijos debemos asignárselos a alguien. Tenemos que ajustarlo, ahora vamos a ver. La sumatoria, en este caso, las dos tienen el mismo signo, las dos son desfavorables, ¿sí? Nos da los 131,52 desfavorables, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en los sucesivos, en este práctico no nos pide a nosotros que hagamos las registraciones contables, pero bueno, en los otros prácticos las vamos a ir haciendo de a dónde es que nosotros asignamos o a dónde es que nosotros enviamos estos costos fijos, estas variaciones en nuestros costos de adquisición, ¿sí? ¿Qué destino les vamos a ir dando? Eso los vamos a ir viendo en los distintos prácticos. Bueno, cualquier duda estoy a disposición y en las sucesivas clases sincrónicas y mediante los foros y en la clase tutorial, ¿sí? Estamos para evacuar todas las dudas que tengan. Muchas gracias, hasta luego.